Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias por seguirnos por este medio, gracias por acompañarnos en la palabra de Dios que habla, que revela, que ministra nuestras vidas. Recordaba en estos días tan conflictivos que hemos estado viviendo, una de las frases quizás más tristes que se pueden decir, y hay quienes lo mencionan de este modo y dicen: daría todo lo que tengo por tener la paz. Y creo que en este tiempo viene bien esa frase, porque ciertamente todas las circunstancias que nos está tocando afrontar alteran esa paz. A veces quieren robarnos inclusive la paz. Y es por eso que Dios tocó mi corazón para poder hablar un poquito de esta situación, porque creo que el mundo entero está convulsionado por este virus, por todas las situaciones que se están dando. No es que es únicamente el virus el que nos tiene alterada la paz, sino que es también otro tipo de situaciones, ¿no? Unas que se han derivado del propio virus y otras que no han dejado de serlas cuando ya se han manifestado de algunos años acá, como por ejemplo las amenazas de guerra, como por ejemplo los terremotos, los temblores que hay, como por ejemplo las grandes lluvias que están pasando en distintos lugares del mundo y que obviamente son tan fuertes que han arrasado con algunos bienes y principalmente con algunos sectores agrícolas, obviamente menoscabando esos sectores que por un lado han dejado grandes pérdidas a sus productores y por otro lado han dejado sin alimento a los sectores a quienes se abastecía a través de sus productos, lo que conlleva a su vez una subida del precio del producto porque hay una gran oferta y hay una poca demanda y todo eso lo encarece. Es decir, hemos caído en el mundo en un círculo vicioso que cuando una cosa sucede, esta daña toda la estructura social, que de dicho sea de paso también no es que teníamos mucha paz antes de la pandemia o desde años atrás. Más bien, si algo nos ha faltado, ¿sí?, a nivel de personas, a nivel de familias, a nivel de naciones y a nivel mundial, es la paz, es la paz. Se ha visto también intentos muy dispuestos para tratar de mantener la paz en distintos lugares, ¿no? Que se busca la paz en Medio Oriente y hay reuniones y hay convenciones y hay propuestas, ¿sí? Que se busca una paz, por ejemplo, en esta guerra nuclear, ¿sí?, entre grandes potencias que han destacado, unas ya conocidas, otras que se han dado a conocer como potencias nucleares o como potencias bélicas. En fin, todo el mundo desde hace muchísimo tiempo, o quizás desde siempre podría decirlo, todo en su tiempo y a su modo, ha alterado la paz, ha robado la paz. Y es difícil el poder uno tener esa paz, que podríamos decirle que es una simbología de tranquilidad, una simbología de seguridad. Quizás es muy difícil en este tiempo. Así que un poquito trataba de buscar una definición de paz. Y al buscarla, en realidad no encontré mucho, apenas una que quiero compartirla, y dice que la paz se puede definir como una situación y relación mutua de quienes no están en guerra, ¿sí? Así dice, así se define, es una de las definiciones más cortas, creo que poco ilustrativas, pero dice así: es una situación y relación mutua de quienes no están en guerra, ¿no es cierto? Entonces, claro, la paz es no estar en guerra, la paz es mantener una tranquilidad mutua, es quizás buscar un equilibrio mutuo, aunque la justicia del mundo, ¿sí?, no es precisamente la que nos podría traer una paz. Y versus este concepto, ¿sí?, que digo es poco ilustrativo, pero es muy entendible, versus este concepto, la palabra de Dios, que es lo que nosotros predicamos, que es lo que nosotros hablamos, que es lo que nosotros creemos, que sabemos que la Biblia es un manual de vida, pues la palabra de Dios, por ejemplo, menciona en un sinnúmero de ocasiones, y a lo largo de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, habla, por ejemplo, que Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, es un Dios de paz. Eso lo menciona en varios pasajes de la palabra,
es un Dios de paz y por lo tanto nosotros entendemos dos cosas, ¿sí? La primera cosa que entendemos es que la paz proviene de Dios. Es decir, si bien es cierto que es una situación y relación mutua de quienes no están en guerra, pues al decir la palabra de Dios que Dios es un Dios de paz, entonces lo primero que entendemos es que la paz proviene de Dios. Es decir, nadie que no tenga a Dios, nadie que no crea en Dios, nadie que no siga a Dios, nadie que no conozca a Dios puede proponer paz. Y es por eso, por ejemplo, que nosotros vemos hasta con cierta indignación, con cierta, ira, irritabilidad en nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, por un lado falsos profetas que anuncian paz, ¿no es cierto?, que anuncian la paz, ¿sí? Y por otro lado, algo que se vuelve fastidioso, por decirlo menos, son aquellas propuestas políticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro país ya estamos en una etapa previa a inscribir las candidaturas y por lo tanto comenzar con una campaña electoral. Y en las campañas electorales, entre las distintas propuestas que tienen, todas mentirosas, todas falsas, todas engañosas, la que más indigna, digo, ¿sí?, es esta de propuesta de paz, ¿no es cierto? Y por un lado los periodistas también, pues, o quienes hacen las entrevistas, los analistas políticos, económicos, en fin, ¿sí?, presionan a los candidatos, ¿sí?, o a los partidos políticos, a los contendientes en una elección, de que qué van a hacer para procurar esta paz social que tanto se busca, ¿no es cierto? Y presionan, como que si tuviera una respuesta. Nadie tiene una respuesta a menos que provenga de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz, por lo tanto la paz proviene de Dios. Y el segundo aspecto que nosotros debemos de entender es que esa paz que se procura, esa paz que se anhela, ya le digo, comencé diciendo una frase que muchas veces se dice en condiciones extremadamente críticas, ¿no? Daría todo por tener la paz. Entonces, le digo, lo que debemos entender es que la paz, si pudiéramos definirla espiritualmente o definirla desde el punto de vista bíblico, podríamos decir que la paz es el estado de cumplimiento del plan de Dios. Solo ahí experimentaríamos paz. Si no depende de Dios y si no está guiada, impulsada, enfocada hacia el cumplimiento del plan de Dios en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida de una nación, ¿no es cierto?, y en el mundo entero, simplemente no se va a alcanzar paz. Y déjeme decirle esto de pasito, sí, todos, entre comillas, procuramos la paz. ¿Por qué digo entre comillas? Porque todos queremos la paz, pero no somos parte, ¿sí?, del proceso, no somos parte de la estructura de lo que implicaría una paz, ¿no es cierto? Entonces yo quiero paz en mi familia, sin embargo soy violento, reacciono de manera inadecuada. Yo quiero paz en mi familia, pero soy un descomedido, no hago nada, dejo que todo el resto hagan y yo quiero ser bien servido. Es decir, todos queremos la paz, pero no somos parte de ese proceso, de ese bienestar que es la paz, porque la paz es un bienestar para todos, ¿no es cierto? Entonces le digo, dicho sea de paso, el mundo no va a conquistar la paz, ¿sí? Aunque hablen, aunque digan, aunque hagan convenciones, simposium, todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Simplemente el mundo no va en pos de la paz. ¿Por qué? Porque una es la declaración y otros son los hechos, ¿no es cierto? Entonces no nos hagamos de falsas ilusiones de pensar que el mundo algún momento después de esta pandemia, después del encierro, vamos a ser diferentes y vamos a alcanzar la paz. Mentira, ¿sí? Alguna nación, tampoco ninguna nación la va a encontrar la paz, ¿sí? ¿Quiénes aspiramos tener paz? Bueno, pues quienes dependemos de Dios y quienes queremos, por un lado, conocer y por otro lado, cumplir el plan de Dios. Porque el diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la paz como esa situación y relación mutua que no está en guerra. Pero la Biblia, en términos generales, no hay un versículo que lo defina, pero la Biblia, en términos generales, nos da a entender que la paz es ese estado de cumplimiento del plan de Dios en la vida de una persona, de una familia, de un conglomerado, de una nación o del mundo, si es que hubiera esa posibilidad. Esa posibilidad de paz la va a haber, pero luego cuando reine Cristo en el mundo. De eso hablamos más adelante, o no más adelante, perdón, en otra ocasión, porque para eso hay que tener un poquito más de conocimiento
de la palabra de Dios. Así que si la paz se opone a la guerra, o es el término opuesto a la paz, la guerra, la pregunta es, ¿la guerra de quién? ¿O entre quién? Y podemos decir definitiva y determinadamente que se refiere a la guerra entre Dios y Satanás. Ese Dios, que es un Dios de paz, ¿sí? Y Satanás, que es el que procura alterarla o robarle la paz a los hijos de Dios, a la creación de Dios, que de hecho ya lo ha ganado en mucho espacio, ¿no es cierto? Entonces, es esa guerra entre querer cumplir el plan de Dios, porque esa es la paz, es ese estado de cumplimiento del plan de Dios, es entre querer cumplir el plan de Dios y el enemigo que trata de oponerse, de impedir, de contrastar, de malinterpretar ese plan y que obviamente termina alterando la paz. Así que a este tema le vamos a llamar recuperemos la paz, recuperemos la paz. Más aún en este tiempo en el que todas las circunstancias que estamos viviendo nos han alterado por demás, ¿sí? ¿Por qué se nos altera la paz? Bueno, hay muchas razones que podríamos enumerar, yo quiero enumerar unas pocas. Una es, por ejemplo, la preocupación que tenemos por la incertidumbre del futuro, ¿no es cierto? La preocupación que tenemos, siempre hemos tenido preocupación, ¿qué va a pasar en el futuro? Tanto por nosotros como por los nuestros hijos, nuestras generaciones. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era muchacho, es decir, ya hace algunos años, que se veían los cambios en el mundo, en nuestro país que era considerado una isla de paz, ¿sí? Había guerrilla en nuestros vecinos del norte y del sur, habían noticias que venían de Norteamérica, de un país avanzado, ¿no es cierto? Y se oían cosas espantosas en aquel entonces, y mis padres, siendo los adultos obviamente de casa, yo un muchacho, yo soy el sexto de 7 hijos, ¿sí? Entonces se alarmaban por eso y decían, ¿qué mundo les tocará vivir a nuestros hijos? Y creo que esa expresión de angustia, de sobresalto, ¿sí? quedó corto para el mundo que estamos viviendo y el que les va a tocar vivir a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras siguientes generaciones, en tanto en cuanto Cristo no venga a poner un alto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué altera la paz? Bueno, pues la paz se ve alterada precisamente por esa preocupación que tenemos de saber qué pasará en el futuro inmediato y en el futuro un poco más lejano. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con todas las cosas que intervienen en la vida? La segunda es que si por algo se ve alterada la paz, es por la injusticia que vivimos en este mundo tan desigualmente competitivo, ¿no es cierto? Entonces sí, la paz se ve alterada porque obviamente no hay un equilibrio, no hay una equidad, no hay una mediana justicia, al menos. El mundo cada vez es más injusto, cada vez en todo sentido. En el económico es quizás en donde mayores diferencias encontramos, en cuanto a oportunidades igualmente, ¿sí? Entonces, eso altera nuestra paz. La injusticia en la que vive el mundo, la inequidad en la que se vive en este mundo, obviamente eso altera nuestra paz. ¿Qué más altera nuestra paz? Bueno, pues las enfermedades, las carencias, la corrupción, la violencia, la inseguridad, todo eso altera nuestra paz, ¿no es cierto? Entonces el plan de Dios, que es la paz, porque Dios tiene un plan de paz para nosotros, eso es lo que Dios quería desde siempre. Lastimosamente nosotros, al transgredir, al traspasar sus límites, al no cumplir sus mandamientos, obviamente lo que primero experimentamos fue la pérdida de paz, la intranquilidad, la inseguridad, y eso nos ha llevado a tener actitudes que siguen alterando nuestra paz, como la corrupción, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay quienes, por ejemplo, quieren enriquecerse de cualquier manera, inclusive de manera ilícita, porque creen que con eso van a tener una paz financiera en los postreros días o en sus futuros días. Entonces acumulan de cualquier manera, con corrupción, con ilegalidades, con trampas, con engaños, con robos, ¿sí? Acumulan para tener una paz, como que si la paz trae el dinero, y no es así. El dinero es necesario para el intercambio, pero no da paz, jamás dará paz, porque hay quienes tienen y no tienen paz. Inclusive los que han llegado a acumular grandes riquezas, digamos, por la derecha, que no todos son así, ¿sí? Y aún en esa acumulación de riquezas bien habidas, llamémosle, ni aún ellos tienen paz. ¿Por qué? Porque las riquezas les roban la paz, ¿sí? Les quitan la paz.
les mantienen alterados pensando qué puede pasar, si alguien se les puede llevar o no, etcétera, etcétera. Es decir, los ricos no pueden vivir en paz, así de simple, ¿sí? Quienes han acumulado mucho no pueden vivir en paz, porque se sienten perseguidos por sus mismos prejuicios, por sus mismos malos pensamientos. ¿Qué otra situación altera la paz? Bueno, pues todos los problemas que nosotros hemos generado familiarmente, ¿no es cierto? Todos los problemas familiares alteran la paz. Yo como pastor soy el 911 espiritual, y quienes son pastores, quienes son líderes espirituales entenderán mejor lo que estoy diciendo. Es decir, a un pastor casi nunca le llaman por teléfono para decirle: pastor, sabe que le quiero comentar que en mi hogar reina la paz, que mis hijos son muy obedientes, muy sujetos a mí, que mi esposa y yo nos hemos preocupado de dar un gran ejemplo a nuestros hijos y que reina la paz. Así que quería comentarle esto, pastor, para su tranquilidad, y agradecerle, porque gran parte de esa paz es por las instrucciones y las enseñanzas que usted de parte de Dios nos ha dado. No, nunca recibimos una llamada de esa naturaleza, o quizás algún momento se la reciba. Yo hasta el día de hoy no todavía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las llamadas telefónicas que nosotros recibimos? ¿Cuáles son las visitas que nosotros tenemos? ¿Cuándo somos requeridos las personas que tenemos esta preciosa labor, esta misión de compartir la palabra de Dios y de guiar a las personas a través de esta lámpara que es la palabra de Dios? Pues las llamadas concurrentes son exactamente aquellas que hablan de la impaciencia, ¿no es cierto? O de la destrucción que ha causado la falta de paz. Entonces, familias en conflictos, adulterios, fornicaciones, drogas, vicios, juegos, irresponsabilidades, groserías, falta de comunicación, etcétera, etcétera, altera la paz. Vea, uno piensa y dice: bueno, ya, que los hijos crezcan, que se independicen, que se emancipen y por fin tendré la paz. La pregunta es, si no podemos educar a nuestros hijos, si no les instruimos en el camino de justicia, porque Dios es un Dios de paz, o sea, si no les encaminamos en el camino de Dios, bien encaminados, afirmados, arraigados en los principios bíblicos, ¿sí? La pregunta es, ¿qué paz podemos tener mañana con nuestros hijos? ¿Será que ellos, cuando se casan, cuando se independizan, cuando se emancipan del hogar de los padres, nos traen paz, nos van a dar paz? ¿O aún de viejos seguiremos procurando la paz porque simplemente vemos que nuestros hijos no son bien encaminados? Entonces, este asunto de la paz es bastante complicado. Hoy mismo, vea, hoy mismo, ¿sí? ¿Quién tiene paz en medio de lo que nos ha tocado vivir y seguimos viviendo frente a este famoso virus? ¿Hay una paz, por ejemplo, en cuanto al aspecto económico? No, no hay, porque el mundo se derrumbó, la economía del mundo está derrumbada. Y este derrumbe de la economía, por el aislamiento que nos dejó sin labores, que nos dejó sin productividad, pues enriqueció más a los ricos de siempre, ¿sí? Y nos empobreció a los que medianamente teníamos, y el pobre pues simplemente se juega la vida entre el contagio o la muerte, ¿sí? ¿Qué paz se puede tener uno cuando sale si está alterado, pensando no topar una superficie, no encontrarse con nadie, no volverse cariñoso dando un abrazo, dando una mano, pensando que el que respira al lado y que no está a la distancia prudente nos puede contagiar? ¿Qué paz puede haber? ¿Qué paz puede haber cuando nosotros salimos y frente a la necesidad, no estoy justificando de este modo, pero frente a la necesidad, la delincuencia ha aumentado? No hay paz, no hay paz, ¿no es cierto? Entonces, la paz es un tesoro tan preciado que lo podemos procurar por varios medios, pero como lo dije hace un momento, si no dependemos de Dios y no procuramos cumplir su plan en nuestras vidas, no vamos a obtener la paz, no vamos, ¿no es cierto? Y aquí yo quiero que meditemos en este versículo que va a aparecer en pantalla y que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así, léalo junto conmigo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo claramente Jesucristo, ¿sí?, que hay una propuesta de paz del mundo y que obviamente no ha surtido efecto alguno, ¿no es cierto? Porque el mundo, insisto, los políticos, las grandes organizaciones, la ONU,
La Organización Mundial de la Salud nos quiere dar paz, descubriendo cada día el agua tibia en cuanto al virus, y a la vuelta de la esquina nos dicen no, no ha sido así. La ONU nos propone paz cuando ellos mismos tienen un ejército de la ONU que atacan a los países en quienes tienen algún interés político. ¿De qué paz hablamos? ¿De qué paz hablamos? ¿No es cierto? Entonces, por eso Jesucristo dice, yo les doy mi paz. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no doy como propone el mundo, pues es claro y evidente, ¿no es cierto? Es fehaciente que la propuesta de paz de Dios no se parece en nada, se opone, es totalmente contradictoria a la paz que propone el mundo, a esa paz, entre comillas, que propone el mundo. ¿Cómo propone el mundo la paz? Vea, la primera propuesta del mundo de paz es una paz superficial, es decir, tratar de poner tierrita sobre el problema y que todos nos olvidemos, ¿no es cierto? Ya, solucionada la paz, ¿sí? Vea, yo veo con indignación, por ejemplo, cuando se encuentran a personas que son autoridades, sea políticas, sea religiosas, sea autoridad en algún ámbito, ¿no es cierto? Autoridades en los colegios, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día, en nuestro país, bueno, hoy, gracias a Dios, está en ese sentido, digamos, gracias a Dios, se está estudiando en línea. Pero cuando no era así, cuando el estudio era presencial, sí, había un sinnúmero de denuncias, no había día en que no salga en las noticias del acoso o violación o abuso de profesores a estudiantes, sean niños, sean niñas, sean más grandecitos, sean adolescentes. Todos los días, era el pan de todos los días, los abusos, los atropellos, las violaciones, los ultrajes que cometían los dignos maestros, profesores, a quienes se les cantaba el himno al maestro. Hoy no son dignos de aquello, no estoy juzgando a todos, pero ahí se ha proliferado esa actitud. Y eso pasa en las universidades, que para obtener una buena nota, que para poder graduarse, que para que le hagan pasar el trabajo, para que les solventen la carencia de un punto, de medio punto. Todo se quiere manejar bajo la manipulación de la sexualidad para satisfacer los anhelos y apetitos más diabólicos, como son los carnales, cuando estos escapan del plan divino. Eso era el pan de todos los días, ¿no es cierto? ¿Cómo se conseguía esa paz frente a esas situaciones? Pues le sacan al profesor de aquí y le ponen en otro lugar, le ponen en otro colegio. Le sacan del ámbito público y le ponen en el privado. Le sacan del privado y le ponen en el público. Al abusador, al pedófilo, a la autoridad espiritual que se abusaba de los niños sobre texto de una falsa espiritualidad, le cambiaban de parroquia nomás. Le sacaban de esta de aquí en donde tenía la denuncia y le ponían en la de acá en donde estaba mucho más expuesto el pueblo que le iba a conocer. Entonces esa es la paz que propone el mundo, una paz superficial, poniendo tierrita sobre el problema. ¿Cómo más propone el mundo la paz? Distrayendo la atención del problema, ¿no es cierto? ¿Sí? El esposo hoy en día, yo soy esposo, yo soy padre, yo soy cabeza de hogar, aparte de que soy el siervo principal de una congregación, ¿sí? No digo que soy la cabeza, porque la cabeza es Cristo Jesús, pero soy el siervo principal y estoy preocupado de ver qué pasa con las distintas familias. Todas las noches oramos por aquellos que están enfermos, por los que tienen necesidades, tratamos de socorrer alguna cosa, porque para eso hemos sido puestos. Pero ¿cómo propone la paz el mundo? Distrayendo la atención del problema. O sea, me hago loco, me declaro loco, ¿no es cierto? Entonces, como me declaro loco, simplemente me hago ajeno al problema, ya tengo paz. Pero hay que suplir en la casa, hay que hacer algo, hay que buscar una cosa, pero no hay cómo. Entonces me refugio en el vicio, me refugio en el trago, me refugio en las drogas, ¿sí? Hago más caso a los amigotes que a los de mi casa, ya. Pues con mis amigos tengo paz, porque con ellos estoy feliz, distraído, irresponsablemente distraído. En mi casa se ve alterada la paz, ¿por qué? Porque exigen mucho de mí. Pero es que hay que buscar las cosas, pues que hay que preocuparlas, hay que procurarlas, ¿no es cierto? Entonces, una manera que el mundo propone es distrayéndose del problema, ¿sí? Para buscar en dónde refugiarse, ¿sí? Y obviamente, un tercer aspecto, por así llamarlo, de cómo propone el mundo la paz, que Jesucristo dice, ¿no? En el versículo que acabamos de leer, de Juan 14, 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, ¿sí? Yo no la doy como la da el mundo, así que tranquilos, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Una tercera forma en que el mundo propone paz, ¿sí?, es dando una falsa tranquilidad. ¿Y por qué digo falsa tranquilidad? Porque es una tranquilidad tramposa, una tranquilidad con injusticia, una tranquilidad engañosa, y que por lo tanto queda al descubierto más pronto que tarde, ¿no es cierto? Entonces, esa es la paz que nos propone el mundo. Yo quiero que recuperemos la paz. Así le hemos llamado a este tema, y le voy a dar apenas 3 aspectos que son claves, sencillos, y que dependen solo de una decisión suya para que nosotros podamos, aún en medio de un mundo de injusticia, de corrupción, de violencia, de maldad, de perversidad, de engaño, de abuso, sí, podemos nosotros experimentar esa paz que tanto la requerimos y tanto la procuramos. Como le dije, no podemos obtener paz si no contamos con Dios, porque Dios es un Dios de paz. De Él proviene la paz, y su presencia en nuestras vidas trae la paz como un fruto. La Biblia dice que un fruto del Espíritu entre los otros, sí, es la paz. Así que o es Dios, no hay vuelva luego. El primer aspecto que le quiero decir se encuentra, y va a salir en pantalla, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Si es que usted tiene la Biblia, o si es que tiene un aparato tecnológico a través del cual pueda contar con la Biblia, le pido por favor que vea este versículo y lo vamos a leer juntos. Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la única posibilidad de experimentar paz personal en nuestra vida es tratando de obtener una relación con Dios. ¿Cómo se llama esto? Pues reconciliándonos con Dios. La única posibilidad que nosotros tenemos de poder experimentar paz es, número 1, reconciliándonos con Dios. ¿Cómo dice? Tal como menciona la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que nuestra fe en Jesucristo nos reconcilia con Dios, y por lo tanto podemos experimentar paz. Así de simple. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tomar una decisión. ¿Qué decisión debo tomar? De creer en Jesucristo, como dicen las Escrituras, no como dice la religión, no como dice la tradición, no como dicen las doctrinas, no como dice nadie, sino como dice Jesucristo. Entonces, cuando yo tengo fe en Jesucristo, por ejemplo, ¿en qué? En que yo he sido pecador, y por lo tanto yo no iba a tener paz en mi vida, ni iba a poder proyectar paz, ni tener paz con el prójimo. ¿Por qué? Por causa de mi pecado. Entonces, al tener fe en Jesucristo, yo acepto que Jesucristo pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario, y por lo tanto yo he sido reconciliado con Dios. Ese acto de Jesucristo, ponerse en mi lugar para pagar el precio que a mí me correspondía, me justifica delante de Dios, y por lo tanto yo puedo tener paz, primero para con Dios, y como de Él viene la paz, entonces voy a poder tener paz aún en medio de la tormenta. Hay una preciosa canción que siempre me trae a la memoria mi madre, porque era una de sus canciones preferidas, esa paz en medio de la tormenta. La paz no es una tranquilidad que uno tiene, no. La paz es una seguridad que uno tiene de que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, aunque el mundo se derrumba. Paz en medio de la tormenta se llamaba aquella canción. Bueno, el segundo aspecto que nosotros podemos experimentar paz aún en la situación que estamos viviendo, la situación actual de la pandemia y la situación actual del mundo, de este mundo de violencia, de este mundo de corrupción. El segundo aspecto es orando y rogando a Dios por nuestras peticiones. ¿Sí? Así como usted ve, orando y rogando a Dios por nuestras peticiones. Yo comentaba el otro día con mi familia y le decía que estoy preocupado, estoy muy preocupado por todo lo que pasa, lo que pasa conmigo, lo que pasa con mi familia, con mis familiares, con mis hermanos, con mi padre, que ya es un anciano, gracias a Dios, Dios le tiene muy bien, por lo que pasa con la congregación, con las familias,
no sabemos qué va a pasar mañana con la iglesia, cuándo nos volvemos a reunir, cómo vamos a enfrentar la situación, en fin, hay un sinnúmero de cosas por las cuales vivo preocupado, pero duermo tranquilo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová me sustenta, ¿no es cierto? Entonces, yo decía, es increíble, o sea, ¿cómo puedo yo experimentar esa paz si durante el día, cuando estoy con plenitud de capacidades y con la conciencia y la mente clara, ¿sí? Estoy tan preocupado, pues llega la noche, descanso y tengo paz, hasta cuando me despierto al día siguiente, muy temprano en la mañana, dándole gracias a Dios, ¿no es cierto? Y puedo tener esa paz. La respuesta está ahí. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Este segundo aspecto se llama orando y rogando a Dios por nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la palabra de Dios dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ahí está el segundo punto. Sí, pues hay que orar, hay que rogar a Dios, pidiéndole por nuestras necesidades, por las peticiones, por todas las preocupaciones, las propias, las ajenas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno le pide, le ruega, ¿sí? Lo primero que Dios hace es poner una paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, va más allá de una razón. Es por eso que las personas que nos miran muchas veces cuando nosotros estamos rendidos a Dios y tenemos esa confianza, esa tranquilidad, esa seguridad que solo Dios nos puede dar, de que aunque el mundo se derrumbe, aunque 1000 caigan a mi lado, 10,000 a mi diestra, a mí nada me pasará, ¿no es cierto? Entonces, el experimentar esa situación, yo me atrevo a decirlo de manera sobrenatural, sí, es una paz que proviene de Dios, que guarda nuestros corazones, es decir, no nos apresuramos, no nos precipitamos a tomar decisiones locas que a veces no solo que no nos quitan la paz, sino que aumentan el dolor, el quebranto en nuestras vidas. Entonces, de parte de Dios, experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, ¿por qué experimentamos esa paz? Porque tenemos una seguridad en Cristo Jesús, en sus promesas, como por ejemplo, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que estemos tranquilos, que Él ha vencido el mundo. Entonces tenemos la seguridad en Cristo Jesús, por eso tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el tercer y último aspecto, ¿sí? Es algo que hemos olvidado, es algo tan obvio, tan lógico, tan simple de ser entendido, pero que hemos olvidado, hemos descuidado. Y obviamente cuando uno descuida las bases, cuando uno descuida los pilares fundamentales de nuestra vida, ¿sí? No solo que la paz se ve alterada, sino que inclusive vemos que comienza a derrumbarse todo en nuestro entorno. Y el tercer aspecto es vistiéndonos de amor. Lo he llamado así para tomar exactamente las palabras que se encuentran en la palabra de Dios. ¿En dónde se encuentra esto? Pues se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Colosenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Tercer aspecto, vistiéndonos de amor. Y dice así la palabra de Dios: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí está, el tercer aspecto. ¿Cómo puedo tener paz? Pues vistiéndome de amor, es obvio, ¿no es cierto? Porque si me visto de odio, no voy a tener paz. Es más, no voy a generar paz, no voy a tener paz con nadie, voy a tener en conflicto con el cónyuge, con los hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el de la universidad, ¿no es cierto? Cuando yo soy conflictivo, cuando soy prepotente, cuando soy necio, cuando soy terco, cuando soy orgulloso, cuando soy caprichoso, ¿qué paz puedo tener, pues? ¿No es cierto? Pero cuando me visto de amor, es decir, cuando me revisto de amor, de ese amor que Dios me da, ¿no es cierto? Porque el único amor que vale la pena es el amor de Dios. Entonces yo me visto de amor y digo, no, si yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, ¿sí? Amo a las personas que están en mi círculo social cercano,
¿sí? Y a las más lejanas, a las que eventualmente veo, ¿sí? En vez de reclamar, en vez de buscar conflicto, en vez de entrar en contienda, más bien me visto de amor. Entonces dice, sobre todas estas cosas, vistámonos de amor, ¿sí? Porque cuando nos vestimos de amor, dice el versículo 15, y la paz de Dios pasa a gobernar nuestros corazones, ¿sí? Y por lo tanto, un corazón amoroso implica un corazón de perdón, implica un corazón reconciliador, implica un corazón generoso, un corazón que da aunque no reciba, y eso a mí me mantiene con paz. Tal como dice, ¿sí? Allá en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos. Así que esa es la manera en que podemos recuperar la paz que tanta falta nos ha hecho desde hace mucho tiempo y hoy creo que mucho más. Que Dios nos bendiga y que la paz de Dios reine en nuestros corazones y en su misericordia podamos vernos el próximo día domingo para seguir compartiendo este tesoro que es la palabra de Dios.